Bien, vamos a ver el segundo movimiento bidireccional que tenemos, que es el movimiento circular. Movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme básicamente es aquel en el que la velocidad mantiene constante su módulo, pero tiene una dirección variable, porque en cada punto va a ir cambiando su dirección. Cuando tenemos un movimiento circular, en este punto la velocidad es tangencial, en este punto la velocidad es tangencial también, en este punto la velocidad es tangencial, en cada punto la velocidad es tangencial. Pero como ven, para que sea tangente a la circunferencia, tiene que ir cambiando de dirección permanentemente. Ahora, el módulo, el tamaño, acá este no quedó tan igual a los demás. El tamaño del módulo de la velocidad, del vector velocidad, va a ser el mismo en todos los puntos. ¿Por qué? Porque mantiene su módulo. ¿Qué quiere decir eso? En la clase anterior les había explicado aquí casi chito, le había explicado que hay dos componentes de la aceleración. Una que es la aceleración tangencial y otra que es la aceleración centrípeta. Y les expliqué que la aceleración tangencial es la responsable del módulo de la aceleración, perdón, de la velocidad. Y que la aceleración centrípeta es la responsable de la dirección de la velocidad. Entonces, si el módulo permanece constante, es porque no hay variación en el módulo, y si no hay variación en el módulo es porque la aceleración tangencial es cero. Y si hay una variación en la dirección que es fundamental para que el movimiento sea curvilíneo, si hay una variación en la dirección del vector velocidad, entonces sí hay una aceleración centrípeta. Entonces, esa aceleración centrípeta tiene que ser distinta a cero. Ahora, entonces, la aceleración real del cuerpo era la suma de estas dos aceleraciones. La aceleración del cuerpo era la suma entre la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Pero si la aceleración tangencial va a ser cero siempre, porque nosotros estudiamos el movimiento circular uniforme, donde el módulo de la velocidad es constante, esto se hace cero. Quiere decir que la aceleración es directamente la aceleración centrípeta, porque al no haber aceleración tangencial, entonces la aceleración del cuerpo va a ser simplemente la aceleración centrípeta. Puede haber un movimiento donde el módulo de la velocidad también cambie, es simplemente un movimiento circular variado, incluso puede ser una variación no constante, puede ser constante en el sentido de que la aceleración tangencial sea constante, o puede ser incluso la aceleración tangencial variable, entonces va a ser un movimiento circular ya ni siquiera uniformemente variado. Pero ya es más complicado de estudiar esos casos. Nosotros nos vamos a centrar en el movimiento circular uniforme, donde la aceleración tangencial es cero y el módulo de la velocidad es constante. Bueno, en el movimiento circular se cumplen las mismas ecuaciones que en el movimiento lineal, solamente que al ser un movimiento circular aparece nuevas magnitudes que miden ese movimiento circular, que miden los arcos en vez de las longitudes. Entonces, para cada magnitud que sea lineal, existe una equivalente angular. Por ejemplo, si yo quiero, vamos a borrar ya, esto ya no me sirve. Si yo quiero un desplazamiento lineal, que nosotros llamamos delta S, para ese desplazamiento puedo tener un desplazamiento angular. ¿Qué implicaría eso?
Si yo sobre mi circunferencia me muevo desde acá, desde el punto A hasta el punto B, recorro esta curva, este arco. Yo puedo medir sobre el arco esa longitud y eso sería delta S. Pero si yo lo que mido es el ángulo que yo giré, eso sería delta tita. Y digo tita porque ya veo que ustedes se van a reír si digo teta, entonces a evitar esas niñerías. Bueno, entonces, la longitud del arco es la medida lineal y la longitud, perdón, digo mal, no es longitud. Y la medida del ángulo, que sería el arco, básicamente, la medida del arco va a ser la longitud angular. Esa medida de arco puede estar en dos sistemas normalmente, dos sistemas que son los más importantes, que son el sistema sexagesimal o el sistema radian. Ahora, no hay problema de que esté en el sistema sexagesimal, pero el sistema sexagesimal no puedo yo usar para las fórmulas normalmente. Tiene que estar en el radian. Entonces vamos a recordar enseguida cómo hacer ese paso de sexagesimal a radian. Tenemos que tener siempre en el sistema radian porque es el sistema internacional. El sexagesimal no es el internacional. Van a ver que vamos a usar de repente en algunos casos, pero no es. Bueno, entonces esta es la unidad de medida lineal y esta es la unidad de medida angular. Esa unidad de medida angular no depende del tamaño de la circunferencia. O sea que si yo tenía otra circunferencia más chica, ¿verdad? Y el cuerpo se iba desde acá hasta acá, evidentemente que el arco, la longitud del arco, va a ser menor a la de este. Pero el ángulo sigue siendo el mismo. Entonces su desplazamiento angular iba a ser el mismo, pero su desplazamiento lineal no. El desplazamiento angular no depende del tamaño de la circunferencia. El desplazamiento lineal sí depende del tamaño de la circunferencia. ¿Cómo se relacionan el desplazamiento angular y el lineal entonces? A través del tamaño de la circunferencia, ¿cómo podemos medir eso? Por su radio. Quiere decir que cuando yo multiplico el desplazamiento angular por el radio, me va a dar mi desplazamiento lineal, el radio de la circunferencia. Otra vez, este desplazamiento angular tiene que estar en radianes. No puede estar en sexagesimal. Tiene que estar en radianes para que, multiplicando por el radio, me dé mi desplazamiento lineal. Bueno, a partir de ahí, si yo divido desplazamiento entre un cierto intervalo de tiempo, ¿qué me va a dar? Me va a dar la velocidad lineal. Desplazamiento sobre tiempo era velocidad. Si divido el desplazamiento angular entre el tiempo que me va a dar la velocidad angular. La velocidad angular se simboliza con la letra omega. Entonces, otra vez, si yo multiplico la velocidad angular por el radio, me va a dar la velocidad lineal. Nosotros no lo llegamos a ver, pero como una información extra, si divido la velocidad entre el tiempo me da la aceleración tangencial. Si divido la velocidad angular entre el tiempo, me va a dar la aceleración angular. Y multiplicando la aceleración angular por el radio, me va a dar la aceleración tangencial. Por eso es que les decía que en un movimiento circular uniformemente variado, se puede tener aceleración tangencial. Y eso implicaría que la aceleración angular también exista. Pero nosotros hasta acá no hemos llegado. Entonces, siempre lo angular, la medida angular multiplicada por el radio, nos va a dar la medida lineal. Y bajo este concepto, entonces, podemos ver que las ecuaciones que nosotros ya conocíamos se van a seguir cumpliendo.
Si yo considero la ecuación de posiciones lineales y agarro y divido todo entre el radio, o sea, divido ambos miembros básicamente, ¿verdad? Entonces voy a tener posición lineal dividido radio que me va a dar la posición angular. La posición lineal inicial dividido el radio me va a dar la posición angular inicial. Divido la velocidad lineal entre el radio y me va a dar la velocidad angular. Entonces, me queda de esta forma. Y esta es la ecuación, la ecuación horaria de posiciones angulares. Ecuación horaria de posiciones angulares. Y alguno que otro que no sepa nada de matemática, seguramente debe estar preguntándose por qué no dividió el tiempo también entre el radio, ¿verdad? El problema está en que la velocidad y el tiempo están multiplicándose. Y al dividir entre el radio, este radio no es que se va a distribuir a cada factor. Cuando yo tengo 7 por 8 dividido 2, yo este 2 no hago 7 dividido 2 por 8 dividido 2. No existe la propiedad distributiva de la división con respecto a la multiplicación. Entonces, a uno solo le puedo dividir entre 2. Y en este caso, por ejemplo, podría elegir dividir 8 entre 2, ¿verdad? Asimismo, yo elegí dividir solamente la velocidad entre el radio y al tiempo le dejé así mismo, como está. Por eso es que no dividí el tiempo entre el radio. Bueno, les había dicho que vamos a recordar un poco la relación que existe entre lo que sería el sistema sexagesimal y el sistema radian. Bueno, y ahí tenemos muchas formas de relacionar, depende de lo que se acuerden ustedes. Y es que en el sistema radian, una vuelta son 2pi radianes. Y eso es equivalente a una vuelta en el sistema sexagesimal, que serían 360 grados sexagesimales. O sea que 2pi radianes es igual a 360 grados sexagesimales. Y a partir de ahí, ustedes pueden hacer la regla de 3 como mejor le parezca, o si quieren aprender por una fórmula que es consecuencia de la regla de 3, una proporción, es que el ángulo en sexagesimal, el ángulo en sexagesimal dividido 360 es igual al ángulo en radian dividido 2pi. Y el que quiere también puede simplificar este 2 con 360 y le va a quedar 180 grados y pi radianes. Pero básicamente es una regla de 3. Si yo quiero, por ejemplo, saber cuántos radianes son 130 grados, ¿qué hago? 130 grados, ¿cuántos radianes son? ¿Qué ángulo es en radian? Siendo que 180 grados es pi radianes. Y ahí multiplico en cruz. Una regla de 3 simple y directa. Pi por 130 dividido 180. Pi por 130 dividido 180. Se simplifican ahí algunas cosas y queda 13 sobre 18 pi. Y ese sería el ángulo en radianes, el equivalente. Si quieren hacer con la fórmula, también pueden hacer con la fórmula. Reemplazan acá 130 grados y pasan pi multiplicando y ya le va a quedar 13 sobre 18 pi otra vez. Eso es para pasar del sistema sexagesimal al sistema radial. Bueno, hablamos entonces de dos magnitudes nuevas que son angulares, que es el desplazamiento angular y la velocidad angular. ¿En qué se miden esas magnitudes? El desplazamiento angular se mide en radianes. Y en la velocidad angular, que sería el desplazamiento sobre el tiempo, ¿en qué se va a medir? En radianes por segundo. El símbolo del radian es rad. Entonces, el desplazamiento angular en rad y la velocidad angular en rad por segundo.
¿Puedo tener la velocidad angular en grados sexagesimales por segundo? Claro que puedo. Grados por segundo. Sí puedo tener en grados por segundo. Ahora, si tengo en grados por segundo, no puedo usar esta fórmula. No, es que multiplicando por el radio voy a tener la velocidad. Para usar esta fórmula, la velocidad angular tiene que estar en radianes por segundo. Entonces tendría que convertir ese grado, tendría que convertir a radianes. También aparecen dos conceptos interesantes en el movimiento circular uniforme específicamente, que son el periodo y la frecuencia. Entonces vamos a definir esos dos conceptos. El periodo es el tiempo que tarda en recorrer una vuelta completa del cuerpo. El tiempo que tarda en recorrer una vuelta completa. Y se representa con la letra T mayúscula. T mayúscula es un periodo. Y por supuesto que si es un tiempo, el tiempo va a medirse en segundos. Teníamos entonces el concepto de que la velocidad angular es el desplazamiento angular sobre el tiempo o sobre el intervalo de tiempo. Así como velocidad era desplazamiento sobre tiempo, acá la velocidad angular es desplazamiento angular sobre tiempo. Y acabo de explicarles que el intervalo de tiempo que tarda en dar una vuelta es el periodo. ¿Y cuál sería el desplazamiento angular si doy una vuelta? El desplazamiento angular si doy una vuelta es 2pi sobre el tiempo que tarda, que es el periodo, que es t. Quiere decir entonces que una fórmula para mi velocidad angular es esta. Velocidad angular es 2pi sobre el periodo. También les hablé de la frecuencia. ¿Qué mide la frecuencia? La frecuencia lo que mide es la parte de la vuelta que da en una unidad de tiempo. Por ejemplo, si la frecuencia es de 5 revoluciones por minuto, quiere decir que en un minuto da 5 vueltas, 5 revoluciones por minuto. En un minuto da 5 vueltas. Si la frecuencia es 5 revoluciones por segundo, entonces da 5 vueltas por segundo. Pero en este caso, yo doy más vueltas, o sea, doy varias vueltas en una unidad de tiempo. ¿Qué pasaría si mi frecuencia, por ejemplo, es un cuarto? Un cuarto revoluciones por segundo. Quiere decir que un cuarto de vuelta nomás doy en un segundo. Un cuarto de vuelta, no llego a completar toda la vuelta. Un cuarto, que sería 90 grados. Entonces puede ser una fracción también de la circunferencia. No hace falta que sean vueltas enteras. Puede ser una fracción o puede ser vueltas, pero inexactas, ¿verdad? 1,4 revoluciones por segundo. Quiere decir que doy una vuelta entera y 0,4 vueltas más en un segundo. Estas revoluciones por segundo en el sistema internacional es Hertz y su símbolo es Hz. Las revoluciones por segundo. Las revoluciones por minuto se usan muchísimo también, ustedes sabrán, son los RPM, pero el RPM no está en el sistema internacional. Tendría que pasar al sistema internacional, que es revoluciones por segundo de Hertz, ¿verdad? ¿Qué relación hay? Y es muy sencillo. Si yo te digo que tengo una revolución por segundo, o sea, doy una vuelta por segundo, ¿cuántas vueltas voy a dar en un minuto? Si en un segundo doy una vuelta, en 60 segundos voy a dar 60 vueltas. O sea que una revolución por minuto son, no, perdón, una revolución por segundo son 60 revoluciones por minuto. Y ese una revolución por segundo es el Hertz.
O sea que mi relación entre Hertz y RPM sería esa. Si yo doy una revolución por segundo, entonces voy a estar dando 60 revoluciones por minuto. ¿Cómo se relaciona la frecuencia con las demás unidades? O sea, con el periodo, mejor dicho, y después a partir del periodo vamos a sacar las demás. Si yo les dije hace rato, no sé qué puedo borrar acá. Si yo les dije hace rato que, voy a borrar esto que está acá. Un periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces, en una unidad de tiempo que voy a considerar el segundo, en un segundo, ¿verdad? Tarda en dar f vuelta. ¿Por qué f? Porque f es la frecuencia, que por definición justamente la frecuencia era la parte o la cantidad de vueltas que doy en una unidad de tiempo, que si considero en el sistema internacional sería un segundo. Vamos a suponer que yo lo que quiero es la frecuencia, mi incógnita es f. Entonces, esto es una regla de 3 simple y directa otra vez. Voy a hacer, quiero f, entonces va a ser 1 por 1 dividido t. 1 por 1, 1 dividido t, queda t. Entonces, esta es la relación que existe entre la frecuencia y el periodo. Que por supuesto, si quiero el periodo en base a la frecuencia, va a ser al revés. Va a ser el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Se despeja nomás ahí. Por eso es que, fíjense que acá yo tengo 1 sobre periodo. Y si yo esta fórmula escribo de esta forma, separo acá la t que está dividiendo, le separo, 1 sobre periodo es frecuencia. O sea que una fórmula alternativa a esta es que la velocidad angular va a ser 2pi por frecuencia. Porque 1 dividido periodo es justamente la frecuencia. Y bueno, creo que ahí está todo lo que podemos llegar a necesitar de la teoría. Después queda también la parte de acoplamiento de poleas y los ejercicios de encuentro, ¿verdad? Pero eso es para la próxima semana. ¿Alguna pregunta que tengan acá?